Vamos a Hebreos capítulo 6 del 9 al 15. Dice así la palabra del Señor de esta carta a los Hebreos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, si no se escucha muy bien por aquí, pueden trasladarse aquí, que todavía hay espacio. ¿Sí? Si no se escucha muy bien, pero si se escucha bien, no hay ningún problema. La semana pasada o la semana anterior vimos dos verdades que producirán convicción en mi mente y me llevarán a poner las manos a las obras. Dos verdades que al entenderlas, que al meditarlas, que al ponerlas en mi mente y mi corazón me llevarán a servir al Señor en su iglesia local. Y la primera de ellas vimos: Dios no olvida, verso del 9 al 12. Dios no olvida, verso del 9 al 12. Y en segundo lugar, Dios no ha jurado en vano, verso del 13 al 20. Dios no ha jurado en vano, verso del 13 al 20. Ahora recordemos rápidamente el contexto. Recordemos que esta carta se escribe en un contexto de persecución, de aflicción, debido a la fe en el Señor Jesucristo. Y dentro, hermanos, de un contexto así, es normal que haya desánimo, desesperanza, algún tipo de aflicción en el corazón o en la mente. Es muy curioso esto y es bastante habitual. Y es en ese contexto de desánimo de creyentes en la iglesia que el autor a los Hebreos va a animarlos en su fe. Verso 9, ve el texto: pero en cuanto a vosotros, oh amados. Recuerde que en el texto griego esto marca un fuerte contraste con los apóstatas del versículo 4 al 6. Un fuerte contraste. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estos son creyentes, estamos persuadidos de cosas mejores. Vea el texto: y que pertenecen a la salvación. Esa conjunción y o kai en el texto griego es una conjunción de explicación. Esto es, estamos confiados de cosas mejores, esto es, de cosas relacionadas a la salvación. Aunque hablamos así, ¿qué significa esto? Aunque les hemos hablado severamente en los versículos anteriores. Ustedes son amados, ustedes son creyentes. Verso 10, vea por qué el autor tiene tanta confianza al hablarle a su audiencia original en estos términos de salvación. Porque, ve esto: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto, en otras palabras, para olvidar vuestra obediencia a la palabra de Dios. Él no es injusto. Recordemos que las buenas obras, como lo dije la semana anterior, son la consecuencia inevitable de toda fe genuina y verdadera. Por lo tanto, recuerde, no somos salvos por nuestras buenas obras, pero tampoco somos salvos si nuestras vidas no se están caracterizando por las buenas obras. Y es así porque las buenas obras son evidencia fehaciente de que la salvación, hermanos, se ha extendido a nosotros. Recordemos Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como lo dijo un autor, y cito: no es que Dios vaya a premiar nuestras obras con el don de la salvación,
sino que el don gratuito de la salvación forzosamente conduce a una vida caracterizada por las buenas obras. ¿Es así? Ve el texto, verso 10, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo dije la semana anterior, la palabra trabajo ahí en el texto original no se encuentra la palabra trabajo, como muy bien lo traduce la versión de las Américas, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. Ahora, alguien podría decir, pero Manuel, ¿acaso los testigos de Jehová o los mormones o las distintas religiones no se enfocan también en las buenas obras? ¿Qué nos diferencia de ellos? Ve el texto, hermanos. En esto nos diferenciamos. Ve el texto, verso 10. El trabajo de amor que habéis mostrado, ahí está, hacia su nombre. Hacia su nombre. Es decir, hacia la persona de Dios a causa de todo lo que Él ha realizado por medio del Señor Jesucristo. Vea el capítulo 1, el contexto más lejano. Hebreos capítulo 1, verso 2. Hay una tremenda diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente, ve esto, nombre que ellos. Verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Y ese nombre es el nombre del Hijo, verso 5. Esto es que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hay una doble naturaleza en el Hijo. Y el título o el nombre es el Hijo. Y el amor hacia ese nombre se orienta hacia algo tan práctico como servir hacia nuestros hermanos. Los testigos de Jehová, los mormones, no tienen una correcta cristología. Son obras infructuosas, estériles. Y ve el texto, verso 10 del capítulo 6. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, la realidad de la fe, amados hermanos, se manifiesta en el amor objetivo hacia nuestros hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 13. Pablo dijo esto en Gálatas 5:13, solamente apúntelo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor verdadero es constante en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. De ahí que se enfatiza en que el servicio hecho a los hermanos en el pasado continuaba hasta el presente. Su amor no es solamente de palabra, sino que se expresa en una acción, en una auténtica preocupación de los unos por los otros. El servicio que se prestan los unos a los otros revela a la vez un sincero amor hacia Dios y una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Y hermanos, lo que uno ve aquí en estos capítulos, específicamente en el capítulo 6, es la preocupación de un pastor por su grey, por su iglesia, por su iglesia. Recordemos que una de las marcas distintivas de un hombre fiel, de un pastor fiel, es la preocupación por las almas que Dios le ha encomendado. El autor a los Hebreos se preocupa por la vida espiritual de cada persona que es miembro de su congregación. Es increíble, ya que a lo largo de su carta, él ha estado mostrando interés por cada uno de sus miembros. Mira el capítulo 3, verso 12. Hebreos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
el 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este autor, este pastor, no se da por satisfecho solo por el hecho de que muchos creyentes se están desarrollando espiritualmente, versos 9 y 10. Él quiere que todos progresen, que todos sean llenos del Espíritu Santo, que caminen en la senda del crecimiento espiritual. Él no quiere ver alejarse a nadie de su congregación. En resumen, hermanos, este hombre es un pastor que atiende a su grey espiritualmente, porque su labor principal, recuerde, es encaminarlos por la senda del discipulado. Recordemos Lucas capítulo 14. Si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y hermanos, de acuerdo a Hechos 11:26, véalo en su Biblia, Hechos 11:26, quiero que vea esto. El ser discípulo de Cristo no es una categoría superior, no son escalas de crecimiento espiritual. Hechos 11:26 dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Escuche esto: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El ser un discípulo del Señor Jesucristo es sinónimo de ser un cristiano común y corriente, un cristiano. Los discípulos son cristianos comunes, no una élite religiosa de la iglesia. Esto es lo que conocemos como la Gran Comisión. Hacer discípulos es lo mismo a ser cristianos, seguidores de Cristo, aprendices. Eso es todo. Y aquí vemos en Hebreos 6, verso 11 y 12 el mismo tenor. Hay un deseo de este pastor, porque su iglesia crezca en madurez espiritual. Vea Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El pastor está llamado a imitar a Cristo y caminar por la senda de la obediencia a la palabra de Dios, tanto él como su iglesia. Las buenas obras de ayer no compensan la desidia de hoy. ¿No lo es así? Y recuerde que el problema, recordemos el contexto, es que los lectores de la carta se habían vuelto perezosos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y ahora su pereza se está extendiendo a su vida práctica, a su vida diaria. Se han desanimado en cuanto a la práctica de las buenas obras, o al menos están en peligro de hacerlo. Y escuche esto, hermano: una vida insignificante, una vida corriente, es la consecuencia inevitable de una falta de disciplina en torno al estudio de la palabra de Dios. Lo repito, una vida insignificante y corriente es la consecuencia inevitable de una falta de disciplina en torno al estudio y a la meditación de la palabra de Dios. La semana pasada nos quedamos en el verso 10 y ahora veamos los dos versículos siguientes para entrar a nuestro segundo punto de estudio. Estamos en el primer punto: Dios no olvida. Dios no olvida. Verso 11, véalo en su Biblia. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, esto es, deseamos que cada cristiano, y aparentemente, hermanos, el autor está haciendo una distinción. Mire el versículo 9.
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros. Es probable que en el versículo 11 se esté refiriendo a cristianos desanimados a raíz de la persecución. Esta frase nos lleva a inferir que no todos habían mostrado la misma diligencia que aquellos que el autor alaba en el versículo 10. Vea el verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, hablamos aquí en el verso 11 de una probabilidad. Quizás sean cristianos desanimados por la persecución, que estaban siendo tentados a no servir en su iglesia local. Ve el texto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, esto es, evidencie la misma solicitud hasta el fin. Esto es, lo que marcó su vida cristiana desde el principio hasta la realización final y completa. Algo que vemos mucho en la palabra de Dios es que los apóstoles constantemente instaban a los creyentes a crecer espiritualmente. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, Pedro los alienta al crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Capítulo 3, verso 18. Véanlo en su Biblia. Capítulo 3, verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La palabra que el autor utiliza aquí en Hebreos 6, verso 11, como solicitud, también puede traducirse como diligencia. Segunda de Pedro 1:5, como gran solicitud. Judas 3, mismo término. Diligencia, solicitud. Esta palabra solicitud en el griego es poude y significa seriedad, afán, devoción a la tarea, esfuerzo que expresa la magnitud de la responsabilidad cristiana en cuanto al desarrollo de un creyente. Solicitud, diligencia, seriedad, devoción en mi servicio. Si no son diligentes en este aspecto, obviamente estos cristianos se van a tornar perezosos. Ve el contexto inmediato, verso 12. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos. Ahora, hermanos, siempre es lo uno o lo otro. Diligencia o decadencia. Crecimiento espiritual o disminución en mi comunión con el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Escuche, generar confianza en la palabra de Dios. Ese es el punto. Generar confianza en la palabra de Dios. Ve el texto. Para plena certeza de la esperanza. Verso 11, la parte final. Ve el texto. Para plena certeza de la esperanza. Esto es promesas que se van a mencionar en el siguiente versículo. Verso 12. Verso 12, véalo allí. A fin de que esta cláusula está subordinada al versículo anterior, lo cual expresa el propósito o el resultado. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Verso 12. En otras palabras, escuche esto, si ustedes están sirviendo al Señor de manera diligente, esto producirá una mayor certeza y confianza en la palabra de Dios y por ende evitarán caer en la pereza. Eso es. Escuche, si ustedes están sirviendo al Señor de manera solícita, esto producirá una mayor certeza y confianza en la palabra de Dios y por ende evitarán caer en la pereza. Recuerde que el término perezoso aquí es el mismo de Hebreos 5:11, tardos para oír.
tardos para oír. No se están exigiendo para entender la palabra de Dios a una profundidad mayor, son superficiales, no quieren escuchar. Se usa como un contraste a diligencia o solicitud del versículo 11. Los lectores aquí se habían vuelto perezosos en su pensamiento, y aquí el autor los desafía a no volverse perezosos en sus acciones. Debían sacudir la pereza que caracterizaba su inmadurez, y por el contrario debían imitar, ve el texto, verso 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta frase es como un vislumbre, como un anticipo de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, quienes confiaron en Dios en medio de las dificultades. Las promesas aquí serán definidas en la siguiente sección del capítulo, ilustrada en la vida de Abraham, el patriarca Abraham. Ellos recibirían las promesas por medio de la fe y la paciencia, y las promesas aquí, hermanos, son escatológicas, son futuras, no son presentes. Ellos, como judíos e hijos de Abraham, obtendrían el cumplimiento del pacto abrámico en el reino milenial, después de la tribulación. Esto es en el reino de 1000 años, Apocalipsis capítulo 20. Promesas que están reservadas para aquellos que perduran en la fe. Si los lectores estaban buscando modelos que imitar, uno de ellos era, sin lugar a dudas, Abraham. Abraham, a quien Dios dio la promesa por medio de un juramento que aseguraba la multiplicación de su descendencia. Mire el versículo 12, la parte final, ¿cómo termina? La paciencia heredan las promesas. Es como una especie de transición a la vida de Abraham, del versículo 13, la ilustración perfecta de la fidelidad de Dios a su promesa. La audiencia original, que reconocían la verdad del Evangelio, que habían visto a los apóstoles hacer milagros, estaban asustados de dejar el judaísmo por la persecución. Les asustaba entregarse completamente a Cristo por miedo a que Él no pudiera salvarlos debido a que algo saliera mal. Pero cuando uno ve la palabra de Dios, hermanos, en Tito 1:2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes desde el principio de los siglos. Dios no miente, Dios es verdad. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no miente, Dios no miente. Por tanto, pues, lo que Dios ha prometido para todo aquel que llegue a Él por medio de Jesucristo, es imposible que quien confía en Cristo no sea salvo o pierda la salvación obtenida. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tan cierto como que Dios le cumplió a Abraham, Él cumpliría la promesa a quienes confían en su Hijo. Y aquí entramos, hermanos, a nuestro segundo punto del bosquejo. Dos verdades que al entenderlas producen convicción en mi mente y me llevan a servir en la iglesia con un corazón correcto. La primera de ellas, escuche esto: Dios no olvida. Dios no olvida. Y número 2, Dios no ha jurado en vano. Ahora recuerde el contexto: persecución, desilusión, desesperanza, sufrimiento. Dios no ha jurado en vano. Verso 13, vea el texto. Porque, aquí viene el argumento, porque aquí el autor pasa a darnos una razón utilizando un ejemplo muy conocido para los judíos, para la audiencia original, que en su gran mayoría era judía. Y es un ejemplo que calza muy bien con las palabras del versículo 12, ve el contexto inmediato. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham es el ejemplo perfecto. Perfecto. Ahora, ¿se da cuenta usted
si sigue leyendo, que el autor no describe mucho a Abraham. ¿Por qué? Porque su audiencia original sabía perfectamente su vida de Abraham. Pero en el caso nuestro no es así. No es así. ¿Cómo pueden entonces estar seguros de que su esperanza no es en vano? La respuesta se encuentra en la promesa hecha a Abraham. Abraham, ve el texto, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Escuche esto, importantísimo. La frase hizo la promesa en el texto griego indica el tiempo que precede al evento. Esto es a Génesis capítulo 22. Dios le hizo una promesa a Abraham antes de Génesis 22. ¿En qué momento? En Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17 y confirmada en Génesis 22. Cuando Dios hizo la promesa, cuando Dios estaba haciendo la promesa a Abraham. Esa es la idea. El pacto abrámico, recuerden esto, es conocido como el papá de los pactos en el Antiguo Testamento. Es un tema central en el libro de Génesis, el pacto abrámico. Dios le prometió a Abraham 3 cosas, recuerde esto: tierra, nación y bendición. Tierra, nación y bendición. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Hermanos, este pacto es importantísimo. Génesis 12 del 1 al 3, véalo en su Biblia. Génesis 12 del 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas promesas son el hilo conductor del Pentateuco y de toda la Biblia. Ahora, en el capítulo 15, Dios entra al pacto de manera unilateral y significa que este pacto es un pacto unilateral, valga la redundancia. Dios se compromete con Él mismo a cumplir estas condiciones del pacto. No es como el pacto mosaico. Este pacto, hermanos, solamente radica en la fidelidad de Dios. Si ven en Génesis capítulo 15, Dios lo manda prácticamente a la lona a Abraham. Lo manda a dormir. Y solamente él entra por los animales, entre los animales. Significaba esto que Dios estaba comprometiendo unilateralmente a cumplir su pacto abrámico, Y ahora nos encontramos en Génesis capítulo 22. Ve el texto. Donde Dios jura a Abraham que lo bendecirá. La bendición, hermanos, llega después de la prueba más dramática y aterradora de la vida de Abraham. Recuerde que en Génesis 22 Dios ya le había dado un hijo a Abraham, este es Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora en Génesis 22 Dios le dice: tienes que sacrificarme a tu hijo, a tu unigénito. Verso 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si usted sigue leyendo el desenlace, Abraham obedece, y cuando estaba a punto de acuchillarlo o degollarlo, prácticamente Dios le dice: ahora sé que temes a Dios, no lo mates. Y le proveyó un corderito. Ahora, hermanos, aquí hay un principio sumamente importante. Y a manera de implicación, esto nos muestra un principio sumamente crucial para mi vida como cristiano. Escuche esto. Nuestra obediencia a la palabra de Dios es un deber y no está condicionada a nuestros sentimientos. Nuestra obediencia a la palabra de Dios es un deber, hermanos, y no está condicionado a cómo me sienta.
Si no ve el tema de Abraham, su único hijo, 90 años, 99 años, casi 100 años. Mátame a tu hijo, a tu unigénito. ¿Usted cree que Abraham estuvo saltando en un pie, camino al monte Moria? No, hermanos, pero su obediencia trasciende sus sentimientos. Y esto es muy importante para mi soltería y para mi matrimonio. Nuestra obediencia en la palabra de Dios en torno a mi contexto está por encima de lo que yo pueda sentir o no. ¿Es así? Por eso mucha gente prefiere la consejería bañada en psicología y no en temas de Biblia. ¿Por qué? Porque no quieren oír lo que justamente les incomoda. No quieren. Mujeres, sométanse a su marido, punto, final. Se acabó la consejería. Pero pastor, mi esposo es así, es asá, usted no sabe cómo es. Así es, hermana. Hay que orar por tu esposo, por la salvación, para que Dios quebrante su corazón endurecido. Pero tienes que someterte. No le gusta, se va donde el psicólogo. Eso pasa. Eso es muy común. Eso es muy común, hermanos. No existe, escuche esto, una psicología o una consejería bíblica psicológica. No existe. Son polos opuestos, son filosofías opuestas. Filosofías opuestas. No hay un cristiano psicólogo. Son polos opuestos. Son cosas distintas. Quiero llevarlo a 1 Corintios capítulo 6. Esto es muy común en la iglesia, poner los sentimientos por encima de la verdad. Y esto no podemos caer. Usted conoce el capítulo, litigios ante los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando hay problemas en la iglesia, ¿osa alguno de ustedes ir delante de los injustos y no delante de los santos? Escuche esto, el creyente más nuevo de todos ustedes es más sabio que el juez más erudito, secularmente hablando. Y Pablo dice, ¿osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Pregunta retórica. Para avergonzarlos, lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleite en juicio, y esto ante los inconversos? Claro, un hermano me debe dinero, viene un pastor, viene un hermano maduro y me dice, bueno, hay que sufrir el agravio, hay que reconciliarnos, hay que perdonarnos. No, lo voy a demandar, que me pague, que me pague. Pablo dice, ¿no hay ni un sabio entre ustedes? Somos muy propensos, hermanos, a siempre poner nuestros sentimientos por encima de la verdad. Nuestro corazón, que es engañoso y perverso. ¿Es así? Y aquí vemos en Génesis 22 que Abraham estaba comprometido con obedecer la palabra de Dios. Comprometido. El propósito aquí es subrayar la certeza de la esperanza. El uso que el autor hace aquí por sí mismo, enfatiza que Dios juró por sí mismo, porque no había nadie más grande por el cual jurase. Y lo interesante de esto es que la propia promesa de Dios es inviolable. No necesitaba hacer un juramento además de su promesa, obviamente. O sea,
Dios solamente necesitaba prometer, no jurar. ¿Para qué juró? En el caso de Abraham lo hizo para reforzar su fe. Y como afirma, vea Hebreos 6:17, afirmar también la fe de nosotros. Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Verso 14 de Hebreos 6, diciendo, ve el texto, y aquí el autor cita Génesis 22, verso 16 y 17, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En el idioma original se traduce así, bendiciéndote te bendeciré y multiplicándote te multiplicaré. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa de que su descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar? ¿Cuántos hijos tenía? 0, ni uno. Ahora, recordemos el contexto. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y Sara era más chibolita, 65. 10 años menos. Y estéril. Ahora, ¿cuánto tiempo esperó Abraham? 25 años. 25 años al hijo prometido. Dios se comprometió a cumplir esta promesa y por ello su cumplimiento estaba asegurado. Recuerde esto, el punto de Hebreos 6, del 13 al 20, es que la promesa de Dios no depende de la fidelidad de nadie más que de la suya. Verso 15 de Hebreos 6. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto quiere decir que a su debido tiempo la paciencia de Abraham fue recompensada, porque literalmente recibió la promesa a su hijo Isaac. En realidad, hermanos, Abraham no corría riesgo alguno al creer en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más seguro en el universo. Recordemos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios, hermanos, es más segura que cualquier tipo de experiencia, por más genuina que ésta sea. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz, como lo dijo un autor llamado William MacDonald, y cito, cualquier promesa de Dios tiene un cumplimiento tan seguro como si hubiese tenido lugar. Fin de la cita. Lo que sorprende al autor es la paciencia de Abraham. Aunque hubo altibajos en su vida, perseveró en la fe. El término aquí, paciencia, en el Nuevo Testamento se refiere, escuche esto, a la habilidad de la persona para controlar sus sentimientos cuando está bajo ataque sin tratar de tomar represalias contra otros. Eso es paciencia. Paciencia. La habilidad de la persona para controlar sus sentimientos cuando está bajo ataque sin tratar de tomar represalias contra otros. Vea el término aquí en Santiago 5, 7 al 10. Santiago 5, unas hojas más adelante, Santiago capítulo 5, versos 7 al 10. Santiago 5, versos 7 al 10. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera en el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, ve esto, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron
en nombre del Señor. Paciencia. Su sinónimo de esta palabra paciencia es hupomone y significa perseverancia, aguante, significa la habilidad de permanecer firme y constante ante circunstancias desagradables. Paciencia. Vea esto, la idea es que Abraham recibió la promesa después de haber superado la prueba. Esto es con Isaac, con paciencia, lo hizo con paciencia. Y el autor quiere que su audiencia original imite a Abraham, imiten a Abraham. Las circunstancias, los sufrimientos de la vida sugieren que las promesas de Dios son una farsa, hermanos, que están desconectadas de la realidad. Esto es muy común, tener una enfermedad, un tipo de aflicción en la familia, en el hogar, gente inconversa conviviendo con nosotros, familiares muy cercanos impíos. A veces nos lleva a la desilusión, a pensar que las promesas de Dios son falsas, no son verdaderas, cuando todo aparentemente va mal en nuestra vida. Pero Abraham se enfrentó a la misma tentación que su audiencia original. También tuvo tentación a pensar que la promesa de Dios no se haría realidad. Piense conmigo esto, era un hombre anciano con una mujer anciana y eran estériles. Ella. Vea Romanos capítulo 4. Vea la realidad del patriarca Abraham. Romanos capítulo 4, verso 18 al 22. Romanos 4, 18 al 22 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estos versículos son una ampliación del verso 17, ve el contexto inmediato. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da, vea esto, vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Pablo vio el rejuvenecimiento del cuerpo de Abraham como un cuadro de la resurrección de los muertos. Una de las razones por las que Dios demoró en enviar a un hijo a Abraham y a Sara fue para permitir que toda su fuerza natural decayera y prácticamente desapareciera. Hermanos, era inconcebible que un hombre de 99 años pudiera engendrar un hijo en la matriz de su esposa de 89 años de edad. ¿Se imagina usted a Sara embarazada yendo a la maternidad? ¿89 años? ¿89 años de edad? Desde el punto de vista reproductivo estaban muertos. Pero escuche, Abraham no andaba por vista, él andaba por fe. Él confiaba en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es más segura, hermanos, es más confiable. Ve el texto, verso 18 de Romanos 4. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Aunque humanamente no había esperanza alguna que tuviera hijos, él creyó en la palabra de Dios. Ve el texto. Llegó para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto es la promesa de Dios. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar, esto es, al evaluar diligentemente, al examinar su vida, su cuerpo que estaba ya como muerto. Es una referencia a la edad avanzada de Abraham.
Y obviamente también Abraham se puso a pensar en la esterilidad de Sara. Al momento de recibir la promesa del hijo Isaac, ella solamente era 10 años menor que Abraham. Génesis capítulo 17, verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Con 90 años de edad e incapaz de tener hijos por medios naturales. Esto es increíble. Y hermanos, a pesar de la imposible situación desde el punto de vista humano, Abraham tampoco dudó por incredulidad. Increíble, impresionante. Verso 22 de Romanos 4. Por lo cual, esto es, debido a la legitimidad de su fe, dice, su fe le fue contada por justicia. Ahora, la audiencia original debe ser paciente, pero su paciencia se basa en la promesa de Dios, una promesa que no se romperá. Abraham fue paciente precisamente por la promesa inquebrantable de la palabra de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver la promesa de Dios, Abraham, con la audiencia original? Las promesas hechas a Abraham pertenecen a los lectores. Mire Hebreos 2:16. Después de todo, Dios ayuda a la descendencia de Abraham en lugar de los ángeles. ¿Recuerda? Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ellos eran como Abraham, eran bendecidos, disfrutarían el descanso celestial, el reposo divino, la ciudad venidera, cosas que describen el restablecimiento de la nación de Israel en el reino milenario. Por ello el autor, hermanos, los impulsa a perseverar, aunque en esos momentos no vean nada, vean muerte, sacrificios, desilusión. Por la fidelidad de Dios a su pacto, ellos disfrutarían las promesas que Dios le hizo al patriarca Abraham. Increíble. Solamente 2 aplicaciones finales. Hermanos, nuestra salvación es segura porque Dios no miente. Él ha jurado. Dios no miente. Si Él dice en su palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida, lo es. Y punto final. Indistintamente de lo que yo sienta. La gente se siente mal y no viene a la iglesia. Imagínese, obedecer la palabra de Dios en base a sentimientos. No, hermano, usted se levanta, se lava la cara y viene a servir, porque mi obediencia a la palabra de Dios está por encima de mis sentimientos, por encima de lo que yo pueda percibir. Nuestra salvación es segura porque Dios no miente. Él ha prometido. Y número 2, nuestro servicio constante al Señor se debe ver afectado por el conocimiento que en el futuro heredaremos la vida eterna plena y también disfrutaremos del reino milenial, así como los judíos, a quienes se les hizo el pacto originalmente. ¿Por qué? Romanos 11, porque hemos sido injertados al olivo silvestre. Increíble. Hermanos, esto debe motivar nuestro servicio en la iglesia local, nuestro compromiso con la iglesia, nuestro compromiso con Cristo. No estar mirando, no vivir por la vista, sino por la fe en la palabra de Dios. Imagínense el ejemplo de Abraham, 100 años, su mujer 90, y padre a los 100 años, pero creyó, y su fe le fue contada por justicia. Hermanos, es mi oración que Dios obre en nosotros, que nos dé una perspectiva correcta de nuestro servicio en la iglesia local, y que sirvamos no para agradar a ojo humano, sino al ojo divino. Las recompensas, hermanos, no están aquí. Así nadie nos reconozca por nuestra labor en el ministerio. Dios sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no olvida.
y Dios no ha jurado en vano. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que es rica, eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por este ejemplo tremendo de fidelidad del patriarca Abraham, Señor, que nos confronta. Muchas veces somos tan débiles que en la primera zarandeada caemos, cuando prácticamente tu palabra dice que Abraham estaba en esperanza contra esperanza, porque humanamente era improbable que sea padre. Ayúdanos a confiar así como él, Señor. Que tu palabra rija nuestra vida en toda área, que nuestra vida matrimonial, en los roles como esposos, se vea afectada por la obediencia a tu palabra, indistintamente de lo que nosotros sintamos. Hemos dejado que la psicología y nuestros sentimientos se metan y se aferren muy fuertemente en la iglesia y en la cosmovisión que abrazamos. Te pedimos que así como Abraham, Señor, nos permitas obedecer tu palabra a todo costo y que nuestros sentimientos siempre estén subordinados a tu verdad, Señor, porque tu palabra es más confiable que aún nuestra experiencia, por más genuina que sea. Te lo pedimos todo esto por amor a Cristo. Amén.